Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero mostrar a realizar este lindo vestido con falda cruzada paso a paso, corte y costura. Comencemos cortando la tela. Y aquí te muestro la tela que utilicé, que es una tela de algodón plana, es decir, que no estira. Y yo utilicé 2 metros de tela porque este vestido lleva cinturón, aunque va a depender de qué tan largo o corto quieras el vestido y qué tan alta eres o no, ¿ok? Para que lo tengas presente. Muy bien, lo que vas a hacer es colocar la tela así al doblez con los derechos enfrentados, encarados hacia adentro, y vamos a colocar los patrones. Voy a comenzar con la parte superior del cuerpo del vestido, ¿ok? Yo estoy alineando muy bien las líneas porque este vestido, bueno, lleva línea, como puedes ver el estampado, y así voy a colocar el patrón. La parte delantera justamente en el borde porque va al doblez de la tela como tal, aquí, y la parte trasera sí voy a dejar espacio suficiente para el aumento de costura, sobre todo aquí en la parte del cierre, porque vamos a sacar 2 piezas, ¿ok? Cuando tengas ubicado así los patrones, los vas a mantener con alfileres como hice yo, y también vas a marcar con la tiza sastre el aumento de costura, que el aumento de costura en el patrón delantero es de 1 centímetro por todo el borde. Todo esto, el contorno del cuello, hombro, sisa, el costado y también la parte baja va a ser de 1 centímetro. Y el patrón trasero o posterior, aquí en la parte del cierre vas a dejar 1.5 centímetros y el resto va a ser de 1 centímetro el aumento de costura. Ese fue el aumento de costura con que yo trabajé este vestido. Luego corta y te va a quedar así. Ahora vas a retirar todos los alfileres del patrón, excepto este que coloqué justamente aquí en la punta de la pinza. Lo necesitamos para marcar la pinza, tanto en esta parte como en la otra parte de la tela. Aquí voy a marcar el centro y ayudándote con una regla vas a trazar la pinza hacia el costado, guiándote por las líneas que marcaste con la tiza sastre, donde justamente va la pinza. Así yo marqué entonces esta pinza de costado. Igual vas a hacer del otro lado. No quise quitar esta parte del video, aunque ya lo he repetido en varios videos tutoriales cuando estoy cortando y cosiendo la tela, pero para que así no se te olvide para las personas nuevas que se están incorporando aquí en el canal de costura Natalie Ponte. Luego, ayudándome con el mismo alfiler, tracé la pinza del otro lado, pero antes quise hacer pequeños piquetes aquí en esta parte de la pinza de costado para guiarme cuando vaya a trazarlo del otro lado de esta pieza de la parte superior del vestido. Entonces, guiándome por esos piquetes, marqué aquí el centro y luego tracé, ayudándome con la regla, justamente donde terminan esos piquetes, ¿verdad? De que estos piquetes que hice aquí con la tijera. Entonces, nada, lo que voy a hacer es trazarlo tal cual como hice del otro lado. Así me va a quedar exacto la pinza. Y sácale filo a la tiza para que te quede lo más exacto posible, ¿ok? Sacándole filo a este tipo de tiza con la tijera. Yo le saco el filo a la tiza sastre. Muy bien, entonces teniéndolo así, ambas pinzas ya trazadas, podemos coserla tranquilamente, pero vamos a seguir cortando todas las piezas antes de pasar a la costura, ¿ok? Miren cómo queda lineal. Ahora, la parte trasera no tenemos que hacer nada de trazar pinzas, pero sí tenemos que hacer pequeños piquetes donde termina el aumento de costura para el cierre. Puedes hacerlo para que así se te haga más fácil ubicarlo cuando tengas que planchar esta parte y tumbar la costura hacia adentro. Puedes hacer un piquete aquí abajo y un piquete aquí arriba con el aumento de costura que tú dejaste para el cierre. Y listo, ya terminaríamos con estas 2 piezas, pero algo que yo hice también fue marcar con la tiza sastre la parte interna de la tela, porque como esta tela se parece muchísimo a la parte principal, entonces hice estos pequeños trazos con la tiza, si no me voy a confundir. Muy bien, ahora vamos a pasar a cortar la parte inferior del vestido, colocando también la tela al doblez con el derecho hacia adentro de la tela, y vas a ubicar así
guiándote con el hilo de la tela, o sea que quede súper lineal, ¿verdad? Para colocar el patrón así y sacar 2 piezas. Vas a fijar con alfileres y vas a trazar el aumento de costura de 1 centímetro por todo el contorno. Miren, ya yo lo corté, como puedes notar, y entonces voy a marcar también con la tiza sastre cuál es la parte interna de la tela y no la parte de afuera que se ve. Entonces así te tienen que quedar ambas piezas que van a ir cruzadas, luego colocando el frunce más adelante, ¿ok? Entonces ya cortamos estas piezas que se tienen que quedar así con el cruce. Perfecto, ahora tocaría cortar esta pieza súper larga que es la parte del frunce. Miren cómo yo lo coloqué al doblez de la tela y agregando el aumento de costura de 1 centímetro por todo el contorno, porque yo voy a hacer una decoración con la overlock en el dobladillo. En vez de hacer un dobladillo, voy a hacer la costura con la overlock, por eso que voy a dejar nada más 1 centímetro. Entonces, luego de ubicarlo así, corta también la tela. Y así te va a quedar 2 piezas para ambas partes de la pieza de la parte delantera de la falda. Miren cómo queda. Luego, para la parte inferior, parte trasera del vestido, también vas a colocar la tela al doblez, vas a fijar con alfileres y vas a marcar el aumento de costura de 1 centímetro en la cintura, costado y el bajo, y en el centro de 1.5 centímetros o 2 centímetros para cierre. El mismo aumento de costura que dejaste en la parte superior y luego corta ambas piezas porque la tela está al doblez. Y ahora vas a hacer un piquete en la parte superior y en la parte inferior para que de allí en adelante puedas doblar el aumento de costura con la plancha y definirlo más adelante. Luego, como estoy haciendo con todas las piezas, estoy marcando con la tiza sastre la parte interna. Ok, mis amadores de la costura, ya terminamos de cortar estas piezas de la parte inferior del vestido y faltaría el frunce. Que el frunce de la parte inferior trasera del vestido vas a colocar la tela al doblez, guiándote que el costado tenga suficiente para el aumento de costura, pero no tanto, para que así no malgastes tanta tela, sobre todo porque si vas a hacer la cintura, o sea, trata de comprar un poquito más de tela para que así no tengas que medir tanto como hice yo. Ok, entonces colocando la tela al doblez la vas a doblar de nuevo hacia arriba, miren, de esta manera, para así tener 4 capas con el borde al doblez 2 veces y así puedas ubicar con alfileres manteniendo el patrón y vas a dejar el aumento de costura de 1 centímetro y cortar. Y aquí también te muestro ya estas 2 piezas ya cortadas con el borde en el centro al doblez para tener suficiente para el frunce. Marca también con la tiza sastre si tienes una tela como la mía, y todo esto entonces va fruncido uniendo aquí el centro con una costura. Ok, aquí vamos a unirlo con una costura de 1.5 centímetros o 1 centímetro. Tanto es la parte baja del vestido, ok. Ahora vamos a cortar la manga que viene fruncida y como vamos a sacar 2 piezas, vamos a colocar la tela al doblez así y luego hacia arriba nuevamente para colocar 4 capas y sacar 2 piezas de manga. Entonces voy a colocarlo así, teniendo muy presente que las líneas concuerden, alineándolo bien. Vas a ubicar el patrón con el doblez así, fija con alfileres, tiza para el aumento de costura de 1 centímetro por todo el borde y corta. Y así te van a quedar las piezas también de las mangas, 2 piezas, ubicándolas así, marcando la parte interna. Importante, puedes hacer un pequeño piquete aquí en el borde donde vamos a ubicar la manga, porque vamos a coser por este lado el frunce. Vamos a hacer que esto quede así, de tal manera que quede bien alada la manga en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte superior fruncida y la parte inferior el dobladillo o la overlock, ¿ok? Para que lo tengan allí en cuenta, como ustedes vayan a coser. Yo en esta parte entonces superior la voy a fruncir para que quede así como bien alada, bien marcado esta parte del frunce. Y entonces así van a quedar las 2 piezas, ¿ok? Muy bien, también vas a necesitar 3 piezas de cejo con un ancho de 3 centímetros y con el largo, en el caso de 2 cejos que vas a necesitar, que abarque todo el contorno de sisa y un cejo que abarque todo el contorno del cuello del vestido. Ok, por última pieza a cortar, vas a cortar 2 tiras lo suficientemente largas como para crear un lazo en la cintura. Miren, yo aquí corté 2 tiras así
súper largas con un ancho de 10 centímetros. Esta parte de acá tiene que ser un ancho de 10 centímetros, aunque puede ser más dependiendo de qué tan ancho quieras tú el cinturón. Luego lo vas a doblar para coser y unir aquí, ¿ok? Pero más adelante. Ya teniendo entonces todas las piezas, ahora sí vamos a pasar a coser. Empezamos a coser. Y yo lo primero que cosí fueron las pinzas de costado y lo que hice fue unirlas así de esta manera y coloqué los alfileres para mantener, teniendo presente que las líneas queden una arriba de la otra por donde vamos a pasar la costura y así poder agarrar exactamente la medida de la pinza de costado. Entonces voy a terminar de colocar los alfileres aquí para pasar a la máquina de coser. Y cuando vayamos a coser, vas a empezar desde el costado hacia la punta, girando un poquito cuando llegues al final. Aquí en la máquina de coser te voy a explicar mejor qué fue lo que yo hice. Entonces comencé desde el costado, retrocediendo y luego avanzando, pasando por esa línea que tracé con la tiza. Y cuando llegué casi a la punta, giré un poquito la tela para terminar y retroceder 3 puntadas y avanzar. De esta manera entonces cosí la pinza de costado de un lado y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Entonces alineo para que las líneas queden paralelas una arriba de la otra, la pinza de costado. Retrocedo tanto al inicio como al final, pero cuando llegues a la punta gira un poquitico nada más y retrocede como 3 puntadas y luego avanza. De esa manera te van a quedar muy bien las pinzas de costado y no se te van a abrir. Y luego plancha hacia abajo. Ahora a continuación lo que yo hice fue colocar los derechos enfrentados frente con frente, este va con este, para poder coser los hombros y el costado de la parte superior del vestido. Entonces coloco así, vamos a pasar una costura por aquí por los hombros y también por el costado, pasando la overlock también, ¿ok? Miren, aquí les muestro cómo me quedó la costura lineal y luego la remalladora o la overlock zigzag con lo que puedas rematar la costura para que no se deshilache. Muy bien, ahora voy a empezar a coser las mangas. Aquí tengo las dos piezas, la primera pieza y la segunda pieza. Y yo lo que hice fue pasar 2 costuras flojas con la puntada súper floja para poder coserlo en la sisa, haciendo el frunce por toda esta parte de la curva. Lo voy a coser de manera diferente. Y de este lado pasé la overlock, aunque tú puedes hacer un pequeño dobladillo sencillo si tú quieres. Pero yo le pasé la overlock. Aquí te muestro en la máquina que le estoy pasando la remalladora, miren, para que quede ese efecto decorativo, aunque como te mencioné, puedes hacer un dobladillo sencillo o con el zigzag hacer un zigzag decorativo en esta parte de la manga. Y aquí te estoy mostrando cómo entonces yo le pasé esa costura floja para poder fruncir en toda la parte de la curva de esta pieza, las 2 piezas de la manga. Pasé una costura y dejé suficiente hilo para jalar y fruncir y pasé otra costura al ladito, menos de 1 centímetro menos del aumento de costura que tú dejaste. Entonces nada, le pasas esta costurita dejando suficiente hilo tanto al inicio como al final para que puedas hacer un pequeño nudo de un lado y jalar del otro. Muy bien, luego de tener las 2 piezas así preparaditas, ¿qué vas a hacer? Tú vas a tener en cuenta el contorno de sisa de ambas partes, de la parte delantera y de la parte trasera. Lo vas a medir con el centímetro y vas a fruncir exactamente eso para poder unir el costado. Yo voy a hacer un nudito de este lado para que así no se me vaya a pasar el frunce y voy a jalar de este lado por 2 hilos de la parte de arriba. Voy a jalar 2 hilos, no de los 2 hilos de abajo, y voy a ir jalando poco a poco, frunciendo. Y entonces tienes que fruncir de tal manera que dé tu contorno de sisa del vestido que estás haciendo, para luego coser el costado, unir esas 2 puntas ya fruncidas. Aquí te muestro ya el resultado, miren cómo yo lo fruncí,
que abarque todo el contorno de la sisa, y lo que vas a hacer ahora es colocar los derechos enfrentados para coser aquí a 1 centímetro para poder ubicarlo entonces en esta parte. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y así me quedó la costura en el costado, y yo lo que hice luego de pasar la costura lineal y la overlock es pasar una costurita aquí en el bordecito, tirando la costura del overlock hacia un lado, hacia el lado que quede de la parte posterior del vestido. Ya te lo voy a mostrar mucho mejor. Lo que vas a hacer entonces, ubicar las mangas. Voy a voltear aquí el cuerpo del vestido hacia el frente para que coloques derecho con derecho las mangas, y vas a colocar la parte del costado, la parte que unimos la manga fruncida con el costado del cuerpo del vestido, ¿ok? Vas a hacer que estas dos costuras concuerden, llevando la overlock hacia atrás, siempre hacia la parte posterior del cuerpo del vestido es que vas a llevar la costura de la overlock, la parte que remataste. Me estoy ayudando con alfileres para mantener todo el recorrido de la manga al cuerpo del vestido en la sisa, distribuyendo muy bien el fruncido. Y ahora vas a pasar una costura recta a 1 centímetro, el aumento de costura que tú dejaste, pero esta sí va a ser la costura verdadera, no es que va a ser una costura floja, ¿ok? Entonces vas a pasar esa costura y luego si tú quieres vas a quitar, te digo si tú quieres porque después que coloques el cejo pues no se va a ver, pero sería bueno que quitaras esa costura que hiciste floja. Inclusive cuando vayas a hacer la costura floja para fruncir en la manga, hazlo de otro color de hilo para que se te haga más fácil distinguir del blanco. Bueno, en mi caso es que utilicé hilo blanco, como yo todo lo cosí con el mismo hilo blanco. Se me hizo difícil distinguir, aunque bueno, se vino prácticamente completo porque era costura floja, súper fácil, ¿no? Pero para que lo tengas presente, cose el frunce con la costura floja en otro hilo para que se te haga más fácil quitarlo después. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vas a coser el cejo de manera tal que pues esa parte no tengas que pasarlo a overlock, sino que coloques un cejo escondido, aunque también puedes pasarlo a overlock si tú quieres, pero yo le coloqué este cejo. ¿Y qué hice yo? Yo lo que hice fue colocar el cejo con los alfileres, colocándolo desde el derecho, es decir, desde afuera hacia adentro. Vamos a colocar el cejo y al final yo lo cosí a 1 centímetro para luego entonces pasar la costura por todo el recorrido. Miren lo que estoy haciendo yo, lo voy a ubicar con alfileres aquí y así en todo el recorrido de la manga o hasta donde tú consideres que puedes seguir con la costura. Entonces, al colocarlo así, vamos a hacer que la costura no se vea. Miren, aquí yo pasé la costura para cerrar el cejo a 1 centímetro, como te mencioné, que primero iba a pasar esta costura y luego voy a coser todo el recorrido del cejo por la sisa, recordando que la parte del overlock tiene que ir hacia atrás, hacia la parte posterior del vestido. Entonces voy a empezar a pasar la costura a 1 centímetro. Voy a colocar aquí el video con la velocidad un poco más rápida para que veas entonces cómo hice que yo pasé la costura, que es súper fácil. Y si te está gustando este video tutorial y los videos que se encuentran en mi canal, no olvides regalarme un like, compartirlo con tus amigas costureras y regalarme un bellísimo comentario. Ok, luego de pasar esta costura ahora hacia adentro, vas a doblar este cejo así y luego de nuevo hacia adentro, de manera tal que no pasemos una costura por aquí, sino por el lado de afuera. Se va a ver una costura por el lado de afuera que va a mantener este cejo, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es doblar una vez y después esta otra, manteniendo y pasando una costura por acá por el lado de afuera. Aquí yo mantuve el cejo con una costura que hice a mano y bané para mantener y luego pasar a la máquina de coser, y así no se me vaya a mover el cejo por dentro porque voy a coser de tal manera que quede por el lado de afuera, o sea que yo vea con el prensatela cómo está quedando la costura del lado de afuera, teniendo presente que pise el cejo por dentro. Voy a comenzar desde el costado y así darle todo el recorrido a la manga.
Muy bien, luego que le pasé la costura, entonces con el desbaratador de costura me ayudé para quitar esa costura que hice a mano, que ibané para mantener. Ten presente también verificar primero que abajo hayas agarrado el cejo cuando pasaste la costura. Y así te tiene que quedar. Miren cómo me quedó la costurita, bien bonita, bien reforzada. Y pues tiene un excelente acabado la manga. Miren, súper linda, ¿verdad? Ambas mangas. A mí me gustó mucho cómo quedó el acabado, pero como te mencioné, también puedes pasarla a verlo y ya, pero bueno, ya es cuestión de cómo quieras coser tú esta manga con el acabado que tú quieras. Ahora el contorno de cuello lo vamos a coser de último, antes de coser el cierre invisible. Vamos a enfocarnos en la parte inferior del vestido y lo que vamos a hacer es coser el frunce en las piezas de la parte delantera. Por esta parte de la curva vamos a hacer lo mismo que hicimos con la manga. Vamos a pasar una costura floja, pero antes vamos a pasar la overlock y luego la costura floja por la parte de arriba para fruncir, ¿ok? Aquí te estoy mostrando que le estoy pasando la remalladora, la overlock por todo el recorrido. Miren, queda la costura súper linda. Y también le pasé la costura floja con la puntada lo más grande posible para poder fruncir. Y así te tiene que quedar ambas piezas con su bordado súper lindo de rematado. Y entonces vas a jalar de tal manera que abarque todo el recorrido donde vas a colocar este frunce súper lindo en la falda que le da ese modelo al vestido tan bonito. Y vas a colocar los derechos enfrentados y te vas a ayudar con los alfileres para ubicarlo en todo el recorrido de la falda, como te mencioné, así, miren, para pasar una costura recta a 1 centímetro. Aquí ya le estoy pasando la costura y luego puedes quitar las 2 costuras que hiciste para fruncir esta pieza del vestido. Y así me quedó la costura. Miren lo lindo que se ve con un fruncido moderado y por dentro, luego de que le pasé la costura recta, le pasé la overlock como te estoy mostrando para darle un lindo acabado. Aunque sea por dentro, siempre tenemos que hacer que el acabado sea súper lindo. Entonces lo hice en ambas piezas y lo que tendríamos que hacer ahora sería unir en la cintura estas 2 piezas para que queden cruzadas, ¿ok? Pero antes me voy a enfocar en la parte posterior. Voy a ubicar así de esta manera y me voy a enfocar en la parte posterior para terminarla también y así poder coser el costado de esta parte inferior del vestido. Entonces vamos a coser primero aquí, vamos a unir primero pasando la overlock y dejando el espacio para colocar el cierre. ¿Ok? Y luego nos vamos a enfocar en terminar esta parte de abajo con el fruncido, uniendo estas 2 piezas aquí en el centro y luego frunciendo y también pasando la overlock por abajo, ¿ok? Miren, aquí ya le pasé la costura, 1.5 centímetros, el aumento de costura que dejamos aquí en el centro de la parte trasera del vestido y dejé el espacio para el cierre invisible y planché. Y entonces aquí abajo vas a cerrar aquí con una costura para unir estas 2 piezas de 1.5 centímetros y pasar la overlock y fruncir la parte de arriba. Aquí ya yo lo hice, miren, fruncí tal cual como hicimos en la parte delantera y en las mangas y pasé la overlock para luego unirlo aquí abajo colocando derecho con derecho. Y simplemente vas a pasar una costura recta a 1 centímetro y luego la overlock para rematar esta costura. Y así me quedó la costura, mis amadores de la costura, súper lindo con su rematado de overlock. Y ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte trasera del vestido, la parte inferior del vestido con la parte delantera. Pero antes, como te acabo de mencionar, vamos a unir estas 2 piezas en la cintura para así poder coser la parte trasera con la parte delantera con mayor facilidad, ¿ok? Aquí le voy a pasar una costura a menos de 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro para mantener aquí y así también se te haga más fácil ubicar la parte inferior del vestido con la parte superior en la cintura cuando la vayamos a coser.
Ok, aquí te muestro entonces la costura que acabo de pasar en la cintura. Te tienen que quedar estas dos piezas así. Y ahora entonces sí vamos a colocar derecho con derecho. La parte delantera, estas dos piezas con la parte trasera para poder coser el costado con mayor facilidad porque si no se te van a mover las piezas. Entonces esta parte la voy a colocar acá ayudándome con alfileres. Te tiene que concordar también la parte del frunce porque es el mismo ancho, la costura para que te quede bien y te vas a ayudar entonces con alfileres para poder mantener esta partecita. Miren que esta parte del frunce, la parte superior, si la vas a coser un poquito nada más y hasta el final de esta pieza del vestido. Aquí también voy a hacer que estas dos líneas concuerden, estas dos costuras. Voy a ubicarlo aquí con el alfiler y así se me va a hacer más fácil pasar la costura en la máquina y la overlock. Voy a ayudarme también con alfileres para colocar el otro lado, esta parte de acá, teniendo presente no pisar el frunce de esta pieza porque no es necesario, sino que es esta pieza con la pieza de la parte trasera, solo pisando un poquito el frunce en la parte superior y así te vas a ayudar con los alfileres hasta abajo como hicimos con la otra parte. Bueno chicos y chicas, entonces vamos a pasar la costura por acá y por este lado también, una costura recta y luego la overlock como ya te mencioné. Y miren lo precioso que quedó esta parte del vestido con el frunce así cruzado súper lindo que perfectamente hasta podría ser una falda si le colocamos una pretina, ¿verdad? Con el cierre atrás. También sería como una falda. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te voy a mostrar primero por dentro cómo queda la falda con la costura que como te acabo de decir, yo le pasé la overlock también en el costado, costura recta y la overlock. Aquí te enfoqué mucho mejor para que se vea la costura, entonces te tiene que quedar así de lindo como me quedó a mí. Y ahora lo voy a voltear de nuevo para coser la parte superior con la parte inferior del vestido, encarando las piezas, es decir, derecho con derecho. Aquí tengo la parte superior, entonces lo que vamos a hacer es que cuadren los costados colocando la cintura, colocando entonces las telas encaradas, derecho con derecho y te vas a ayudar con alfileres para mantener y vas a pasar entonces una costura por todo el contorno de la cintura del vestido. Perfecto, aquí te muestro cómo me quedó la costura de la cintura. Claro está, le pasé el overlock para rematar, ¿verdad? Teniendo presente los costados que concuerden. Y ahora nos vamos a enfocar en el contorno de cuello, que ahora sí vamos a colocar el cejo. Lo voy a colocar ahorita para que así observen toda la parte del cejo y el cierre. Quería dejarlo al final para que así vieran todo el proceso en esta parte de atrás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el derecho con el derecho del cejo con el derecho del cuerpo del vestido y te vas a ayudar con alfileres para pasar una costura a 1 centímetro. Por todo el contorno, una costura recta normal, que la puntada no sea tan pequeñita y tampoco tan grande, o sea que sea intermedia para que así cuando vayas a coser el cejo las curvas se te haga más fácil doblar. Y teniendo presente que los hombros, la costura tiene que ser, o sea la vas a llevar hacia atrás.
Y ya luego cuando cosas el contorno de cuello como hice yo de esta manera, ahora el cejo lo vas a doblar hacia adentro, ¿ok? Aquí estoy enfocando mejor y entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Esta tira de cejo la vas a doblar una vez así y luego de nuevo. Y la costura se va a ver por el lado de afuera pisando el cejo por el lado de adentro. Vamos a pasar una costura por todo esto de aquí, ¿ok? Doblando así y luego de nuevo, porque el cejo es de 3 centímetros. Aquí te muestro que yo hibané primero para así pisar y esta vez estoy cosiendo del lado de adentro para estar más segura de que pise el cejo. Bueno, es que realmente no hay una regla estricta, como siempre he dicho, con respecto a los cejos, de que tengas que coser por fuera o tengas que coser por dentro. Eso depende ya de tu experiencia y cómo se te haga más fácil a ti coserlo. Yo en este caso lo estoy cosiendo así del lado de adentro, que estoy viendo el cejo, porque sé que como tiene la misma medida va a quedar súper bien del lado de afuera. Cosí la manga al revés porque se me hizo más fácil así. Y bueno, siempre quita lo que queda de hilo y también estoy quitando el hilo que coloqué hibanando para mantener el cejo. Y así me quedó la costura, súper linda, pisando tanto adentro como afuera, así bien bonito para que se vea la costura, muy linda también en el cuello y plancha obviamente para tumbar la costura. Muy bien, terminado de coser el contorno de cuello, ahora aquí en el aumento de costura que dejaste vamos a coser el cierre invisible poco a poco para que lo puedas coser muy bien y muy fácil también, porque es muy fácil, no es nada difícil. Lo que vas a hacer es colocar el cierre así de esta manera, que luego más adelante vamos a coser esta parte de arriba, el cachito que queda que no tiene los dientes del cierre, lo vamos a coser más adelante para que quede así, ¿ok? Pero mientras tanto vamos a colocar el cierre invisible ayudándonos con alfileres para mantener tanto aquí arriba hasta el final completamente de esta forma, respetando entonces el aumento de costura para que los dientes del cierre te quede justamente en la medida que dejaste de aumento de costura de 1.5 centímetros. Voy a voltear aquí el vestido para que se me haga más fácil ubicar la otra parte del cierre invisible y lo cerré completamente para que así pueda yo notar que quede cuadradas las costuras. La parte de arriba, la parte de la cintura y la parte baja, ¿ok? Entonces, guiándome por el aumento de costura, te puedes guiar también si pasaste la overlock, se tiene que ver la costura del overlock para que quede exacto allí con 1.5 centímetros, cuadrando entonces la cintura, la parte superior y la parte de abajo, ¿ok? Te tiene que cuadrar, por eso es que es importante que el cierre esté cerrado, creo que así se te va a hacer más fácil, ¿ok? Para que así puedas verificar si te está quedando a la par o no. Y ayúdate con alfileres para fijar. Algo que también puedes hacer después que coloques los alfileres es hibanar. Puedes hibanar este cierre o también lo que puedes hacer colocando los alfileres es luego pasar con la máquina una costura floja para que así se mantenga el cierre antes de pasar la costura verdadera, que en este caso voy a hacer así para que tú puedas notar que existe esta forma también, aparte de hibanar el cierre, ¿ok? Lo que se te haga más fácil a ti. Entonces voy a terminar de colocar los alfileres y vamos a pasar a la máquina. Como te mencioné que voy a pasar una costura floja, primeramente yo utilicé este tipo de prensatela para acercarme a los dientes del cierre, pero no tanto porque pues no es el prensatela para colocar cierre invisible como tal, sino que es para mantener con una costura floja, es decir, la puntada tiene que ser la más larga que tú tengas en la máquina para que luego puedas quitar esa costura que acabas de hacer. Entonces yo me estoy ayudando con los alfileres y voy pasando la costura hasta abajo. Esta costura que me ayudará a mantener este cierre invisible para luego pasar la costura principal. Y aquí, bueno, nada, no vayas a rematar tanto al inicio como al final, no lo vayas a hacer porque recuerda que esta costura la vas a quitar después con el desbaratador de costura. Vas a hacer lo mismo en ambos lados, mira, verificando entonces que la cintura todo te concuerde, ¿ok? Antes de pasar
con el prensatela verdadero. Verifica del otro lado también, del lado de afuera, si te cuadran las costuras en la cintura, en la parte superior. Este es el momento que tienes que verificar eso. Con un poquito de paciencia te va a quedar bien el cierre invisible, así sea también la primera vez que vayas a coser este tipo de cierre, ¿ok? Entonces ya teniéndolo así es que vas a pasar la costura. Vamos de nuevo a la máquina de coser. Este es el prensatela que te estaba mencionando, que es un prensatela que tiene como dos espacios abajo donde van a pasar los dientes del cierre, ¿ok? Entonces voy a utilizar este prensatela y así voy a coser. Tranquilamente voy a colocar el hilo en la aguja y voy a pasarlo por debajo del prensatela. Y luego así voy a comenzar. Cuando inicies, aquí sí vas a retroceder tanto al inicio como al final para rematar la costura. Y bueno, cuando coloques el prensatela, asegúrate que la aguja caiga muy cerquita de los dientes del cierre, ¿ok? Y te vas poquito a poco. Aquí se ve rápido porque la cámara la coloqué con mayor velocidad para que no se vea tan largo el video, pero ya tú sabes que bueno, tienes que hacerlo con mucha calma para que te quede muy bien, sobre todo cuando llegues al final y en la cintura, para que no vayas a jalar la tela y te vaya a quedar como estirado allí el cierre invisible. Y aquí cuando llegues al final, asegúrate que la costura quede súper cerquita y muy lineal a la costura de la parte inferior del vestido, ¿ok? Estas dos costuras tienen que casi que llegar juntas, ¿ok? En esta partecita de aquí. Y bueno, quita el excedente de hilo, muy importante para que allí no se vaya a trabar el cierre invisible. Y vas a hacer lo mismo también del otro lado, retroceder tanto al inicio como al final y hacerlo poco a poco para que te quede muy bien. Es muy fácil que con la práctica tú vas a ir mejorando y vas a encontrar tu manera estratégica para que puedas colocar este tipo de cierre que le da un acabado muy lindo a los vestidos, a las blusas, a lo que vayas a realizar. Siempre es bueno que aprendas a colocar también este tipo de cierre. Cuando llegues al final, ten mucho cuidado que no vayas a pisar las dos telas. Ábrelas así de esta manera y cose muy despacio cuando llegues aquí, ¿ok? Y rematas. Muy bien, aquí te muestro el resultado. Qué bello quedó el cierre invisible. Verifica que abra todo así súper lindo. Muy bonito. Y ahora lo único que te faltaría sería coser la parte superior. Esta partecita de aquí arriba que se ve, tenemos que coserla. Y lo que vamos a hacer es llevarlo hacia atrás, así de esta manera. Y vamos a pasar una pequeñita costura aquí para mantener, ¿ok? Y así no se vea ese cachito del cierre invisible del lado de afuera, así. Lo que voy a hacer entonces, aquí lo coloqué más de cerca para que se vea, que lo que vamos a hacer entonces es pasar una costurita por aquí, doblando esa partecita del cierre invisible. Simplemente es unas puntaditas, retrocediendo y avanzando para que se mantenga. Es lo único que se va a ver así, pero hay que hacerlo. También lo puedes hacer a mano, pero bueno, yo lo hice con la máquina para mayor facilidad y no se ve mal. Y así quedó. Súper bien, nada feo, queda bonito y mantiene el cierre invisible. Entonces verifica nuevamente y queda todo bien bonito, facilito, paso a paso. Ahora vamos con la cintura, que sería casi lo último de este vestido. Lo que vamos a hacer entonces es coser aquí estas dos tiras, pasarle una costura recta por aquí para luego hacer otra costura. Aquí ya le pasé la costura para unir estas dos tiritas y lo que vamos a hacer es colocar los derechos enfrentados para pasar una costura recta a 1 centímetro por todo esto, por todas estas tiras, para luego voltear esta tira ya con su costura. Aquí también le pasé la costura, miren cómo me quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es ayudándote con un palito o poco a poco, dependiendo del ancho de la cintura de esta tira que estamos haciendo, y lo vas a voltear poco a poco, ¿ok? Como te acabo de decir, me voy a ayudar con un palito
para voltear aquí. Luego de voltear poco a poco a mano y voy jalando y poco a poco voy a ir volteándolo, porque de esta manera el acabado queda más lindo. Miren, así. Y luego lo vamos a planchar de tal manera que la costura quede en el centro, no hacia un lado. Por eso que, bueno, vamos a hacer eso y lo planchamos. Miren, aquí me quedó la costura planchadita y aquí en las puntas metí 1 centímetro y lo planché. De esta forma para pasar una costura que esa sí se va a ver, o también puedes hacer puntada escondida. Y algo que también hice fue cortar 2 tiritas con un largo que sea más largo 3 centímetros de la tira de cintura que realizamos y el ancho de 3 centímetros, que puedes coser así colocando los derechos enfrentados y pasar una costura por acá y luego voltearla, o si tú quieres también lo que puedes hacer es simplemente doblar así y luego de nuevo y pasar una costurita por aquí y la tirita te va a quedar más finita. Como tú quieras, yo voy a hacer lo que te mencioné, así, y coso por aquí, luego volteo la tirita. Aquí te muestro la tira de la cintura que le pasé la costura aquí afuera. Se ve esa costurita, pero no queda mal. Y estas tiritas lo que hice fue voltearlas luego de coserla como te mencioné. Y la vamos a coser justamente en la cintura, en el costado, en ambos costados. Yo lo que hice fue abrir así el vestido y lo vamos a coser justamente aquí. Te voy a mostrar cómo en la máquina de coser. Bueno, lo que vamos a hacer es coser de un ladito. Yo hice 2 pequeñas marcas con un marcador que se borra, quitando, o sea, no vas a coser con el ancho completo, sino que vas a hacer una pequeña costura de algunos milímetros, así de esta manera, para fijar la tirita de un lado, retrocediendo tanto al inicio como al final. Vas a quitar el excedente de hilo y luego lo que vas a hacer es coser aquí, pero como quedando la tirita como 1 centímetro así como hacia arriba, ¿ok? No vas a coser de manera tal que quede estirada la tira, porque si no después para hacer el doblez, para que no se vea esa costura, no vas a poder. Entonces vas a fijar de nuevo con una costurita, retrocediendo tanto al inicio como al final para que no se descosa. Y en ambas partes de la tira vamos a pasar otra costura de refuerzo y así no se va a ver esa costura que acabamos de hacer. Miren, luego de cortar aquí, voy a quitar este excedente de hilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como queda la tirita así abierta, porque yo dejé espacio como de 1 centímetro, entonces voy a doblar de nuevo así y voy a pasar otra costura arriba. Y voy a hacer lo mismo abajo. De esta manera, bueno, quedan 2 costuras y va a quedar bien con suficiente refuerzo para que no se vaya a descoser con el tiempo. Y aquí también cuando pases la costura, haz un retroceso, o sea, avanza, retrocedes algunas puntadas y vas a hacer lo mismo también de este lado. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo arriba. Miren qué fácil es también coser este tipo de tirita. Quise dejar esta parte del video porque, bueno, siempre es bueno aclarar estos puntos, que aunque son detalles pequeñitos, pero siempre es bueno decirlo para las personas que están comenzando a coser y quieren saber este tipo de detalles. Entonces, aquí termino de coser esta tirita y sería lo último que quedaría de hacer en este súper lindísimo vestido. Voy a cortar los excedentes de hilo y a continuación te voy a mostrar nuevamente el resultado final. Un vestido súper lindo y fácil de hacer paso a paso, como siempre, mis amadores de la costura, que tiene esos detalles que hacen que este vestido lo podamos utilizar en toda ocasión, sea casual como dependiendo de la tela para un evento especial. Espero que te haya gustado este video tutorial hecho con muchísimo amor, paso a paso, para las amadoras y amadores de la costura. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto.